την ψυχή μου. Τα φρονήματά μου και τις γνώμες μου είναι αδύνατο φυσικά να τα ξέρετε πριν με δείτε ικανό να διοικήσω και να νομοθετήσω. Πιστεύω όμως και το πίστευα πάντα πως είναι κακός βασιλιάς όποιος διοικώντας μια πολιτεία δεν παίρνει πάντα τις δίκαιες αποφάσεις γιατί ο φόβος τον κάνει να βουβαίνεται. Ή εκείνος που βάζει τους δικούς του πιο πάνω από την πατρίδα του. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos hoy en el último día de la máquina de pensar dedicado a Antígona y la necesidad de enterrar a los muertos. Cuando definimos la verdad el tema de Antígona, bueno, habíamos pensado que estaba sobrevolando en la sociedad uruguaya el tema de precisamente de la ley de caducidad, del tema de la impunidad, pero jamás imaginamos que hoy, que justo hoy, el último día, íbamos a tener esta noticia que ha salido en todas partes hace muy poquito. Un tribunal argentino dio a conocer este jueves el veredicto del juicio por crímenes cometidos en la antigua cárcel clandestina Automotores Orletti, considerada una pieza clave de la represión coordinada en el Cono Sur durante los años 70. En el banquillo de los acusados estuvieron el ex coronel Eduardo Cabanillas, antiguo agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, la famosa CIDE, Honorio Martínez Ruiz, y los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Rufo y Raúl Guglielminetti. Entre todos, bueno, se les ha, digamos, han sido condenados a pena de prisión perpetua para Cabanillas y bueno, y 25 años para Martínez, Ruiz, Guglielminetti y Rufo, a quienes se les acusa de delitos de privación ilegal de libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado. Vale recordar que la cárcel ilegal de Automotores Orletti funcionó bajo la fachada de un taller mecánico entre mayo y noviembre del 76 en plena dictadura argentina. Allí estuvieron cautivas unas 200 personas detenidas de manera ilegal, en su mayoría uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos. Entre los recluidos que pasaron por aquel centro estuvieron Marcelo Hellman y María Claudia García Irureta Goyena, el hijo y la nuera del poeta Juan Hellman, que junto a su nieta Macarena, bueno, han llevado adelante la causa, y veíamos a Macarena Hellman en el Canal 5 ahí en la embajada argentina, donde se puso una pantalla gigante para seguir las instancias del juicio, de la condena, en realidad, la lectura de la condena. Veíamos a Macarena Hellman, bueno, de alguna forma hablando y opinando sobre este tema, y bueno, con una prestancia, la verdad, sorprendente. Bueno, comenzamos este programa de hoy con Sergio Tricánico en controles de emisión y con el flaco Germán en la puesta a punto, ahí en la producción. Y les damos la bienvenida a Alma Bolón. ¿Cómo andás, Alma? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, me parece que es un día ideal para hablar de Antígona, ¿no? La verdad que sí, impresionante. Sí. E incluso ayer que estuvo Óscar López Goldaracena hablando aquí en los micrófonos de Radio Uruguay, también lo veíamos en el Canal 5 opinando y conversando el tema. Quiero decirles, amigos, que Alma Bolón es profesora adjunta del Departamento de Literatura Francesa, ¿no? Profesora adjunta de literatura francesa en el Departamento de Letras Modernas. Ah, bueno, usted es profesora. Sí, ¿no? profesora, exactamente. Te invitamos, Alma, para hablar de Antígona y en parte para hablar de la vigencia. Obviamente yo no pensaba que iba a haber una vigencia tan impresionante. No solo Antígona, la mujer que se planta frente a lo que supuestamente hay que acatar y a lo que no se debe decir. Antígona es la que hace manifiesto cosas que de repente están implícitas, ¿no? De repente había, recordemos, Creonte, el tío de Antígona, manda a los dos hermanos de Antígona, Eteócrates y Polinesis, han muerto ese día, uno defendiendo a Tebas, otro atacando a Tebas. Y bueno, al defensor de Tebas se le da funerales de héroe, y a Polinices se decreta que no será enterrado, que será, comido por aves de rapiña.
a la intemperie, lo cual implica, entre otras cosas, para los griegos, que no va a poder entrar digamos, al ultramundo, ¿no? Es decir, no va a poder, si no tiene un entierro adecuado, se lo está condenando ya no en esta vida, sino en el más allá, en la otra vida. Entonces, ese sería un poco el exceso de Creonte, que trata de, con su ley, continuar en el cadáver y en la otra vida, castigando a una persona que, bueno, que ya fue castigada en esta vida, ¿no? Y eso es lo que le dice una y otra vez, entre otras cosas, Antígona. Uh-huh. Sí, hay varias tradiciones interpretativas, ¿no?, de este mito, que sobre todo lo que se retiene de este mito es ese conflicto en torno a enterrar o no enterrar, dar sepultura o no dar sepultura a un muerto, y el conflicto que se genera en torno a eso. Y hay varias interpretaciones. Por ejemplo, en el prólogo, en el breve prólogo que tengo yo acá en mi edición de las tragedias de Sófocles, que es la edición de cátedra, el prologuista tiende a interpretar todo el mito como un problema de caracteres opuestos, una lucha de egos, ¿verdad? Como, entre Creonte y Antígona. Sí, una especie de lucha, de enfrentamiento entre dos tosudos, entre dos obtusos, uno que no quiere dar sepultura y la otra que sí quiere que se le dé sepultura, y ante la mirada condenatoria del coro y del pueblo, ¿no? Y tiende a interpretar todo este mito como una especie de lección de mesura, ¿verdad? Como si la moraleja que se desprendiera de este enfrentamiento de dos tosudeces fuera que lo que hay que cultivar y a lo que hay que aspirar es a la mesura, a la prudencia, y escapar de los extremos representados por Creonte y Antígona. Esa es la interpretación que da el prologuista de cátedra, pero ¿no? En general los griegos como que castigaban tanto en la tragedia como en la Ilíada, antes todo, el exceso, el pecado de ibris, o sea, cuando el único pecado era pasarse del justo medio, digamos, ¿no? Entonces en el caso de Creonte intenta, bueno, ya lo he dicho, intenta fijar por decreto y castigar más allá de la órbita, digamos, terrenal o de la vida, ¿no? Y en el caso de Antígona, bueno, se opone vivamente a eso, y aparte dice una y otra vez Antígona que ella no lo hace por ella misma, ni siquiera por su hermano, sino que lo hace para que honrar lo que los dioses honran, o sea, no deshonrar lo que nos viene mandatado, digamos, ¿no? Claro, y según esa perspectiva, la falta de Antígona es haber desobedecido y desafiar el poder del rey, porque Creonte, bueno, por una serie de circunstancias, por la muerte de Edipo, por la muerte de Yocasta, por la muerte de los hijos de Edipo, pero es el que quedó ocupando el trono, entonces, pero es el rey legítimo, y lo que hace Antígona es desafiar ese poder. En esa medida está incurriendo en la ibris, ¿no? Está incurriendo en la soberbia. Pero también uno podría pensar que, si bien, por supuesto, se dice, ¿verdad?, y se ha mostrado más de una vez que la ibris es una especie de falta imperdonable para los griegos, como ¿verdad? Falta de freno. Claro, la ibris, el no sofrenarse, ¿no? El dejarse llevar por la cólera, o el dejarse llevar por lo que la prudencia no aconseja, ¿no? O sea, dejarse llevar en general por las pasiones. Por las pasiones, sí. Y ellos trataban de buscar un justo equilibrio entre la pasión, porque obviamente no la criticaban, sino que estaba bien la pasión, pero moderada por la razón. Claro. Un justo equilibrio que era dificilísimo encontrar, ¿no? Claro. Y además de que es difícil de encontrar ese justo medio, ese equilibrio, además uno podría preguntarse hasta dónde el propio texto de Antígona es totalmente congruente con esa interpretación. Es decir, nos podríamos preguntar si no hay otra manera de entenderlo, ¿no?
es decir, fuera de esa lectura según la cual habría dos extremos, dos híbridos que se enfrentan y que se aniquilan mutuamente, y que por lo tanto la moraleja es: no hay que ocupar los extremos, no hay que enfrentarse desde los extremos, y hay que ser como el coro, medido, prudente, etcétera. Uno podría preguntarse si el propio texto no habilita otras lecturas. Claro, no. Y yo estoy tentada, a mí me gustaría leerlo de otra manera. Sí, ¿no? sí, yo creo que habilita, porque entre otras cosas en este libro ahora de Steiner plantea es que en el texto hay elementos que a veces están en potencia, claro, y que son desarrollados, sí, por interpretaciones, claro, o por traducciones. Claro. Entonces hay una traducción romántica de, claro, Hölderlin, y hay otra traducción más distanciada de Hegel, que decía que bueno, los dos tienen razón y los dos tienen culpa. Creonte, me refiero a Creonte y Antígona. Es decir, es obvio que como es un mito, funciona para poder ilustrar situaciones que son problemáticas para los seres humanos, claro, o sea, que son dolorosas, ¿no? Claro. Sí, y sí, justamente es eso lo que además le permite sobrevivir a través, sí, de los siglos, años, atravesar, sí, mares, ¿no? Venir desde el Egeo, desde el Mediterráneo, hasta el Río de la Plata, 2000 hasta el Sodre, la calle Sarandí, ¿no? 2500 años después, es esa potencialidad y significados. No, y aparte de la fuerza que tiene el texto en cuanto a simplemente soportar todas las traducciones. Claro, claro. Steiner decía que si pudiéramos saber cómo lo veían los espectadores griegos, tendríamos mucha más idea de qué quería significar Antígona. Pero como no sabemos cómo lo veían los griegos, no sabemos, por ejemplo, qué papel tenía en Antígona la danza, que lo tenía, ni qué papel tenía el coro que cantaba, y, no lo sabemos. Entonces, y por ejemplo, pone, simplemente para poner un ejemplo, pone la primera frase de Antígona, que habla ella, le habla a la hermana, y bueno, empieza a decir todas las traducciones que tiene esa frase, claro, y te vuelves loco, claro. O sea, decir cómo llegó acá, porque digo, cada uno de esa frase dice algo distinto. Sí, a propósito de esa primera escena en que están, que es con la que se inaugura la obra, ¿no? El texto, y que es el diálogo entre Antígona e Ismene y su hermana, el diálogo en el cual Antígona le dice a Ismene lo que va a hacer, ¿no? Sí, es decir, que va a darle sepultura. De entrada le dice lo que va a hacer. Y que le va a costar la vida a ella. Sí, y ahí me parece que es un diálogo muy interesante que de alguna manera podría poner en tela de juicio esa lectura que hace de Antígona una especie de mito por el cual los extremos resultan castigados, ¿verdad? Porque ahí se da ese diálogo en el que Antígona le dice a la hermana lo que va a hacer, y la hermana inmediatamente le responde que es algo que está más allá de las fuerzas de Antígona, que no lo puede hacer porque está más allá de las fuerzas de ella. Y Antígona ahí, con mucho sentido común práctico, le dice, bueno, cuando me canse, cuando esté más allá de mis fuerzas, me siento a descansar, a respirar, y después sigo. Y la hermana le dice, pero no, porque tú ansías imposibles, ¿no? Eso es en mi traducción, esta traducción de Cátedra dice, tú ansías imposibles. La verdad es que ansías imposibles. Y bueno, y ahí es cuando en concreto, por ejemplo, ella le dice directamente Ismene a Antígona. Sí. No, le dice Ismene, hay que aceptar los hechos, que somos dos mujeres incapaces de luchar contra hombres. Dice así. Esforzarse en no obrar como todos, o sea, carece de sentido totalmente. O sea, ella plantea que hay que trabajar, forzarse para ser como todos. Forzarse para ser como todos. Y lo que a mí me llama la atención en este diálogo es cuando le dice ansías imposibles, y le dice, y aunque después vayas a sentarte a descansar, aunque fuera fuera prácticamente posible, no procede perseguir lo imposible, no corresponde, no se debe perseguir lo imposible.
Entonces acá a mí esto me interesa porque es el Ismene defiende lo posible, claro, ¿no? Y uno podría decir, esto me suena a algo que pasa ahora, sí, ¿no? Sí. La política como el arte de lo posible. O a veces ni siquiera de lo posible, el arte de lo viable. Digamos. De lo viable, y claro. Antígona se plantea como el arte de lo necesario, ¿no? O sea, de lo que es necesario. O de lo imposible, ¿no? Porque dice, sí, yo quizás es imposible porque me estoy enfrentando a un poder enorme, ¿no? Es un poder, el poder del rey, el poder monárquico, el poder de los hombres, el poder de los guardias que custodian el cadáver de Polinices. Se está enfrentando a un poder enorme. Puede ser visto como imposible, para la hermana es imposible. Y a mí me parece que lo interesante es que, si bien si uno lo mira desde el punto de vista de los resultados, dice, tenía razón Ismene, porque Antígona muere Hemón, muere Eurídice, mueren todos, entonces tenía razón, no había que meterse en eso. No sé, porque no sé porque, entre otras cosas, porque digo, Creonte, que tenía toda la fuerza del Estado, y la aplica, después vemos, y él después ve, que esa fuerza, esa violencia, la estaba aplicando contra él mismo. O sea, Creonte no se da cuenta que al poner ese decreto y ponerlo con sangre y fuego, está destruyendo su vida personal, su vida privada. En concreto, él no lo imagina, pero el juego de las acciones va a llevar que condena a muerte a Antígona. Antes de que la condenan a muerte, Antígona se suicida. El novio de Antígona, que era el hijo de Creonte, Hemón, se suicida también. Y viendo eso, la mamá de Hemón, que se llama Eurídice, también se suicida. Entonces Creonte ve destruida toda su familia, toda su vida personal, por un decreto impersonal y una razón de Estado, digamos, ¿no? Claro, y ahí uno puede decir, bueno, tenía razón Ismene, diciendo que se estaba metiendo con algo imposible, pero me parece que no es así, es el buen razonamiento, no es esa la buena conclusión, o en todo caso la conclusión a la que yo adhiero, porque si bien hay ese final luctuoso, ¿no? Como tragedia que es, con ese final luctuoso, me parece que lo que no puede pasar inadvertido es que el cadáver de Polinices recibe sepultura y recibe honras fúnebres, ¿no? Que antes o en el momento en que se está desencadenando la tragedia, la muerte, Creonte vuelve a la caverna y vuelve decidido a honrar, es decir, a dar sepultura. Se da cuenta que el curso de los acontecimientos viene muy mal, entre otras cosas porque un adivino le dice, mira que va a ser no solamente para tu casta, para tu familia, sino para el Tebas, para la propia ciudad. Entonces, lo que a mí me parece es que ahí uno puede sacar quizás un atisbo de teoría política, es decir, que ¿en qué consiste el actuar políticamente? En hacer lo posible, en considerar justamente la prudencia entendida como la elección de un elemento dentro de un conjunto previsible, que ya es sabido de antemano el resultado, ¿verdad? Un conjunto cuyos elementos se conocen todos por antemano, o la política es lo que hace Antígona, pararse en un punto, ¿verdad? En un punto y decir no, en un punto que a priori parece imposible. Al comienzo parece imposible que Antígona vaya a ganar. Al final cambia todo el eje digamos, de relaciones y lo que parecía imposible, que era que se sepultara del cadáver insepulto de Polinices, termina siendo sepultado. De alguna forma no deja de ser un primer ejemplo de desobediencia civil y de resistencia pasiva, porque ella lo que hace es no se resiste por las armas, sino que resiste con su cuerpo nada más. Y con eso logra el objetivo que se ¿no? Muy bien, Alma, si te parece, después de la pausa continuamos hablando de Antígona y el mito de Antígona. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El oro del Rin de Wagner.
El sábado 2 de abril, a partir de la hora 14, Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1, con su repetidora en Maldonado 100.9 FM, transmitirán directamente desde el Metropolitan de Nueva York, con dirección del maestro James Levine, El Oro del Rin, de Richard Wagner. Intervienen la soprano Wendy Bryan-Harmer, la mezzo Stephanie Blythe, ambas estadounidenses, la mezzo irlandesa Patricia Borden, los tenores Arnold Besugin y Gerhard Ziegel, de Holanda y Alemania, los bajo barítonos Brian Terfel y Eric Owens, galés y estadounidense respectivamente, y el bajo alemán Hans-Peter Koenig. Apoya estas transmisiones el SODRE, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del SODRE. Había una vez. Este viernes, Cecilia de la Paz, coordinadora del área de contenidos del Plan Ceibal, nos hablará de la Biblioteca Digital Infantil y Juvenil para consulta desde las XO. Con el escritor Federico Ibáñez comentaremos sus novelas Bonsai y Maruja Antibrujas. Desde Argentina, Raquel Barte analizará los libros Cuentos del Derecho y del Revés de Franco Baccarini y La Mujer de los Viernes de Eduardo Dayan. Había una vez. Los viernes de 20 a 21 horas con la conducción de Dinora López Soler. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. I'm gonna tear me up a rainbow, wear it for a time. I never
never told the truth, so I can never tell a lie. It's the plastic graveyard, stepping on the crack. Mean Mother Hubbard, top of one out of Jack. Hey, 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 hey. Este era Tom Waits del disco Blue Valentine. Whistling Past the Graveyard es el tema que estamos escuchando. Y volvemos con Alma Bolón, profesora del Departamento de Letras Modernas de Literatura Francesa. Alma, estábamos hablando de Antígona y fuera de micrófono nos entusiasmamos un poco a hablar, como ocurre casi siempre, y yo quería darles una reflexión, lo que me pareció a mí, viendo ahora a las 7:15 desde la Embajada Argentina a Macarena Hellman, y no quiero forzar las interpretaciones, ni los simbolismos, ni mucho menos, pero me recordó un poco a Antígona, Macarena Hellman, porque en un ambiente de, digamos, de alegría por el fallo, por esta condena a estos 4 violadores de los derechos humanos, ella lo que decía, y aparte se le sumaba el fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que de alguna forma presiona a Uruguay para que se investigue el caso Hellman. Ella lo que decía, y quizás era un poco antipática en ese sentido, decía, bueno, hay que centrar esto y decir que sin el fallo de la Corte Interamericana de Justicia el gobierno uruguayo podía investigar el caso Hellman, y nos vimos forzados a recorrer ese largo camino, y bueno, por suerte ahora se va a hacer, digo. Pero quizás alguien más político podía olvidarse de eso y decir, bueno, ahora va a haber una investigación. Pero ella lo remarcaba como diciendo, bueno, vamos a centrar, esto se podía haber evitado, se tuvo que hacer. Y es lo que el parecido con Antígona yo lo veía en el sentido de que no buscaba la empatía o la simpatía del público ni del periodista de Canal 5 que la estaba entrevistando, ¿no? Ella quería decir lo que pensaba, y si el juicio no se hubiera llevado a cabo, o el fallo en Argentina no hubiera salido, seguramente ella hubiera hecho lo mismo, exactamente las mismas declaraciones, ¿no? Sí, no fue un comentario político en el sentido de poco noble, ¿no? Del término político, en el sentido politiquero, de buscar, en el sentido de buscar la simpatía, buscar general, una simpatía, o buscar el optimismo, o la onda más positiva, digamos, seamos todos positivos. Claro, pensemos positivamente, sumémonos a la onda positiva. En ese sentido es un comentario extremadamente político, si lo pensamos como Antígona, en el sentido de resistencia, ¿no? Y de decir la verdad, que es su verdad, digamos, de decir de defender un punto de vista que surge como muy minoritario, ¿verdad? Que es lo que por otro lado le dice Creonte a Antígona todo el tiempo, está sola, la trata de loca, ¿verdad? Sí. La acusa de estar loca más de una vez, y además le dice que está sola, que se va a quedar, que está sola y que nadie le va a dar corte. Antígona también parece como orgullosa de estar sola, si bien aclara una y otra vez que ella lo está haciendo por todos, digo, no es solo por el hermano, sino por, digamos, la honra de la ciudad, ¿no? Sino que va a quedar deshonrada con con esa forma de actuar tan inhumana. Sí. Por un lado está la singularidad de ella, ¿no? Que solo Antígona podría haber hecho eso que hizo, es decir, pararse en un lugar que es totalmente incómodo, ¿no? Un lugar incómodo porque todo el mundo dice que es imposible, y pararse ahí y soportar, ¿no? Resistir, como tú decías recién, soportar solo con el cuerpo, ¿no? Sin ninguna otra cosa que su palabra y su cuerpo, y soportar y aguantar como ejemplo de resistencia. Pero en ese sentido es totalmente singular, y solo ella hizo eso. Pero a mí me parece que también en el texto hay algunas pistas, algunos datos que muestran que eso que solo ella hizo también podría haber sido hecho por cualquiera,
¿no? Que me parece que eso es interesante también, como ¿En qué por un sentido, lado Alma, eso? ¿En qué sentido? en el sentido de que por un lado Antígona y su acto heroico es totalmente singular y propio de ella, pero por eso que digo, en el texto, por ejemplo, cuando están los guardias que han quedado a cargo, que tienen encomendado vigilar el cadáver de Polinices para que sea finalmente comido por todas las aves de carroña, ¿no? Hay una primera visita ahí a ese lugar de Antígona, y ella cubre un poco el cadáver de polvo, y después los guardias empiezan a acusarse entre ellos de quién fue, ¿no? ¿Quién fue que hizo esto? Yo no fui, fuiste vos, no. Entonces empieza a haber toda una serie de acusaciones cruzadas. Y yo pienso, el hecho de que haya esa abundancia de acusaciones, que uno se acuse al otro, es una manera de decir que cualquiera de ellos podría haber actuado como Antígona. ¿no? O que podría haber otros vecinos de Tebas que tenían ganas de hacer exactamente eso, por eso había que cuidarlo y no dormirse frente al cadáver, porque la gente quería enterrarlo, es cierto. Ahora, Antígona, más allá de que podía ser otros lo que enterraron, Antígona tiene otras razones que tienen que ver con las razones familiares. Ella habla de los míos, de su familia, y hay que recordar que, bueno, primero los dos hermanos se mueren, y que Antígona, esto no lo hemos dicho y es importantísimo, era hija de Edipo y Yocasta, de la tragedia de Edipo, ¿no? Y Edipo era a la vez el papá de Antígona, pero también era el hermano, y Yocasta era a la vez la madre y la abuela de Antígona, ¿no? Porque habían nacido de un incesto entre Edipo y Yocasta, y esa casta estaba de alguna forma, bueno, sobre todo por los hijos, maldita, ¿no? O sea, de hecho los dos hermanos se matan entre ellos, y ella al comienzo, ese comienzo que yo decía que le costó tanto traducir, que tiene tantas traducciones, empieza hablándole a la hermana diciendo que somos la misma cabeza, integramos lo mismo, somos la misma sangre. Sí, y además ella establece una especie de jerarquía familiar, ¿no? Establece en el texto, cuando entre los lazos familiares, ella el lazo que reivindica es el lazo fraterno, puesto que dice que un lazo conyugal se rehace, ¿no? Uno se vuelve a casar, hijos se vuelven a tener con un nuevo marido en caso de pérdida del hijo. Pero, dice, el hermano, una vez que los padres están muertos, como es el caso de ella, que sus padres, Yocasta y Edipo, están muertos, no puede sustituir a su hermano. Entonces, es un razonamiento un poco que va en contra de nuestro, de nuestro sentido común, ¿no? En que lo que nos parece insustituible y reemplazable no es el hermano. Pero eso, ella explica su empecinamiento en defender la sepultura, en obtener la sepultura para su hermano, diciendo que es una relación totalmente insustituible, irreemplazable. Y que quiere homenajearla porque ella no está defendiendo solo lo suyo, sino a ella misma en cuanto al acto de cariño, digamos, y de poder homenajearlo. Ahora, también hay otros cruces, esto sería, digamos, entre lo familiar y lo social, hay otros cruces entre el hombre y la mujer. Creonte en un momento le dice, en verdad que el hombre no soy yo, sino que el hombre es ella, le dice, ¿no? Porque si ante todo esto no siente el peso de mi autoridad, por muy sangre de mi hermana que sea, aunque sea más de mi sangre que todos seos que presiden mi hogar, ni ella ni su hermana podrán escapar de muerte infame, porque su hermana también la acusa de haber tenido parte en la decisión de sepultarla. Entonces él quiere meter a los dos, digamos, ¿no? Pero la frase esa, en verdad que el hombre no soy yo, que el hombre es ella, también está. Yo conté al principio que la hermana le dice, no, dos mujeres solas contra los hombres no podemos. Claro. Sí, ella está yendo está justamente colocándose en ese lugar imposible, con todas en contra, ¿no? Su condición de mujer, de joven frente a los viejos joven, también, ¿no? Claro, mujer, joven, perteneciente a esa casta maldita, de súbdita con respecto al rey, además de supeditada familiarmente, porque el otro es el tío, lleva todas las de perder. Ella lo que plantea que el Hades también, que es, digamos, el reino de la ultratumba para los griegos, ¿no? Dice, Hades requiere leyes igualitarias. O sea, no quiere que haya
entenados, ¿no? Hijos y entenados. Claro, ¿no? Porque porque según la tradición lo que permite a Creonte no sepultar a Polinices es que, según la tradición, en la medida en que Polinices había atacado a Tebas, era considerado un traidor, ¿no? Claro, y el otro era un héroe. Y el otro un héroe. Ahora, nosotros sabemos que lo heroico y lo antiheroico o lo traicionero, traidor, también son puntos de vista políticos, ¿no? Es decir, que cuando se analiza, muchas veces se ha analizado este texto como una especie de oposición entre la ley divina y la ley humana. Uno puede decir, sí, pero más que nada lo que hay son dos leyes humanas que están en competencia, ¿no? Son dos leyes humanas, la ley humana de Antígona y la ley humana de Creonte. Son dos criterios políticos diferentes. Entonces, lo que pasa es que hay uno de ellos, el de Antígona, que se apoya en una trascendencia, en una trascendencia, ¿no? La vida más allá. En una vida, claro, en una vida más allá del yo aquí, ahora, de Creonte, ¿no? Del yo gobierno aquí y digo esto. Bueno, es que yo creo que Creonte también quiere, ya lo hemos dicho, quiere condenarlo en el más allá también, o sea, que para que él no pueda disfrutar el más allá. Sí, a Polinices, sí, al traidor, ¿no? sí, pero sí, pero hay algo que no te cierra, ¿qué es lo que no te cierra? Sí, que me parece que si uno lo piensa, que lo que está en juego es uno que tiene la carga con la etiqueta, con el rótulo de traidor, y el otro con el rótulo de héroe. Uno atacó la ciudad, el otro la defendió. Uno merece sepultura, el otro no merece sepultura. Pero la decisión de quién es el héroe y quién es el traidor, ¿verdad? Es una decisión política. Sí, claro. Depende, totalmente política. Depende de dónde lo estás mirando. Depende, claro, ¿no? Entonces, para Creonte está muy claro quién es el héroe y quién es el traidor. Pero desde otro punto de vista, Polinices puede merecer sepultura no solo porque es el hermano, porque pertenece a la familia, por todos los vínculos familiares, sí, o por una especie de igualdad, sino que también quizás puede merecer sepultura porque quizás desde otro punto de vista puede ser visto como héroe, también él, ¿no? No solo por razones familiares. No sé si sí, está claro. Digamos que depende de qué lado estés para juzgarlo a Polinices. De todas formas, esto tiene muchísimas puntas, Alma Bolón, y se nos fue el tiempo totalmente. Te agradezco que nos hayas ayudado de alguna forma a terminar, a culminar esta semana dedicada a Antígona, y que realmente quedan muchas puntas, ¿no? Cada vez que yo voy escuchando a distintos opinantes sobre este tema, es impresionante todas las puntas que tiene este mito, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme permitido venir acá a compartir esto. Gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hay historias viejas del tango, que son tangueras, porque protagonizadas por tangueros, pero después hay historias de otro tipo que son también que tienen que ver con el tango. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Malena Muyala presenta Pebeta de mi barrio. Un ciclo de recitales y una invitación a construir juntos una historia de tango y barrio. Envía tu historia vía email pebetademibarrio@malenamuyala.com o deposítala en buzones de los centros comunales zonales. Sábado 2 de abril, Sacude, Barrio Municipal. Sábado 9 de abril, Sala Experimental, Malvin. 21 horas, entrada libre. Presenta Antel, Fundación Itaú. Organiza MM Producciones. Diego Azar presenta Almohadones.
un disco de música popular uruguaya. Proyecto premiado por los fondos concursables para la cultura del MEC. Sábado 9 de abril, 21 horas, Teatro 25 de agosto, Florida. Sábado 16 de abril, 21 horas, Teatro El Andén, Salto. Domingo 17 de abril, 20 horas, Auditorio Miguel Ángel Pías, Paysandú. Viernes 22 de abril, 21 horas, Teatro Bastión del Carmen, Colonia. Entrada libre. Exposición Archivo Nacional de la Imagen. A partir del 22 de marzo, se presenta en el foyer del Auditorio Doctora Adela Reta una exposición que consta de una selección de imágenes de nuestra colección histórica. De mujeres uruguayas se incluye retratos de personalidades que han estado vinculadas al Sodre. Asimismo, de cines de Montevideo y de detrás de cámara, retratos de directores de cine uruguayos. Estará en exhibición el proyector original, usado por Cinearte del Sodre desde 1944 hasta 1971 en el Estudio Auditorio, con los que se exhibieron los clásicos del cine y los festivales de cine documental y experimental. Esta exposición se encontrará abierta al público en los horarios de funciones y de boletería del Auditorio Adela Reta. Del reggae al blues en la Cita Rosa. Sábado 2, hora 21, Cita Reggae, con María del Barrio, Kauma Ruotz y Karma Mancaya. Domingo 3, hora 20, en clave de blues. Unplugged con Gato Eduardo. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en este último bloque de La Máquina de Pensar vamos a conversar, les propongo conversar con Teresa Trujillo, coreógrafa. ¿Cómo andás, Teresa? Bien, bien, bueno, bien es un decir, estoy engripada, pero bueno, no sé si me escuchas bien. Te escuchamos bien, el otoño tiene esas cosas, pero bueno, por suerte existe el teléfono y existe la radio, que es para escuchar tu voz. Teresa Trujillo, sos coreógrafa y en su momento generaste un espectáculo llamado Mujeres Rebeldes que incluía a Antígona. Sí, mira, yo fui promotora de ese espectáculo, Mujeres Rebeldes, que son dos obras en una, Mujeres Rebeldes, que es Carmen, con música de Bizet, o la figura de Carmen, muy conocida, y Antígona, que tenía de base un guión mío que yo había realizado hace mucho tiempo, no sé si querés que lo cuente. Bueno, pero decime cuándo lo realizaste, y cómo. Lo hice en 1980, yo estaba en el exilio en España y estaba en contacto con el Ballet Nacional Cubano, dirigido por Alicia Alonso, y me habían pedido una obra, y bueno, yo realicé a partir del texto de Brecht, Antígona, un guión para ballet, para gran ballet, para mucha gente, ¿no? ¿Y fue realizado por Alicia Alonso? Eso lamentablemente no fue realizado porque hubieron varios inconvenientes, entre ellos no existía internet. No existía la comunicación que tenemos ahora, y entonces enviar la música a través de las partituras y que se realizara allá, y bueno, fue un ida y venida bastante difícil y se pasó un poco el momento de realizarlo, y en Cuba no lo hice. Entonces, bueno, quedó
archivado en un cajón, como muchas cosas uno hace y las deja. Y este año pasado, Annick Maucouvert, que es una bailarina francesa, coreógrafa, que está viviendo en nuestro país, me pidió ese guión y se lo pasé y le interesó, y bueno, hizo ella una adaptación, o sea que es adaptación de adaptación. Pero de todas maneras toca el tema del Uruguay, de América Latina en su conjunto, el tema de los desaparecidos. Por lo menos ella lo tomó desde ese punto. El que yo había ideado era a partir de la reivindicación de Antígona en las tres mujeres latinoamericanas, la negra, la india y la blanca, en la cual aparecían como esta figura Antígona, y sometidas a este gran dictador que era Creonte, y bueno, y el tema por el cual el drama lo había yo tomado de la obra de este autor alemán. De Sófocles, pero Sófocles, y después tomé la versión de Brecht. La versión de Brecht, que me parecía más actual, más despojada, ¿no? Para traerlo a una América Latina, bueno, muy convulsionada, como te puedes imaginar, en los años 80, ¿no? En el caso de Brecht, él digamos, definió su visión de Antígona como una revolucionaria feminista. Sí, yo ahí quise ensalzar, al poner las tres mujeres, quise ensalzar la figura de la mujer, ¿no? Y en el ballet o en el guión que se pretendía realizar, las tres tenían la misma participación y el mismo engranaje, ¿no? O sea, cualquiera de las tres eran muy valiosas. Pero, Teresa, entonces, digamos, en tu visión, Antígona era interpretada por tres bailarinas. Por tres mujeres, la negra, blanca y la india, en la cual las tres bailaban como una especie de espejo, si querés, mostrando el compromiso de cualquiera de las tres, ¿no? Y mostrando una especie de afinidad o de identidad, ¿no? Claro, claro. Yo las llamaba, para que te des una idea, la Antígona en zapatillas, porque era una mujer que venía de la tierra, ¿viste? En alpargatas, en alpargatas, en zapatillas se confundió a veces con porque Antígona obviamente como una tragedia tan básica de Occidente, la literatura de Occidente, fue llevado muchas veces incluso a ópera, y hay músicas, en coreografía no conocía. Pero lo que veo que en este proyecto, no sé si obviamente no es el tuyo, pero es el proyecto basado en mujeres rebeldes, de Annick Maucouvert, dice que la coreografía se apoya en música de bajo fondo y Gotham Project. Sí, la música que elige Annick es muy interesante, porque elige el tango. Esta gente hace una música realmente a mí me interesa mucho, y lo cita en el Río de la Plata, ¿no? Claro. Al citarlo con la música en el Río de la Plata, bueno, pone el tema de los desaparecidos, que bueno, que yo en el año 80 no había tocado más que la Antígona en estas tres mujeres que sí luchan por sus hermanos caídos en la lucha con Creonte o con los dictadores en ese entonces. De todas formas, como si estabas exiliada en Francia, se me ocurre que el tema de desaparecidos quizás sonara un poco más que, obviamente, que en el Cono Sur, que todavía no estaba en la agenda, digamos, como tema. Sí, por supuesto que en Europa sonaba muchísimo y lo teníamos muy presente, pero no sé, me parecía que era demasiado en ballet, en danza contemporánea, en ese entonces era demasiado subrayar ese tema, ya con la figura de una revolucionaria como es la representación de una luchadora, una en tres luchadoras y
trabajando y luchando por sus hermanos, y frente a las dictaduras ya me parecía que era obvio, ¿no? Y digamos, ¿seguías el esquema de la tragedia de Sófocles o solamente, digamos, buscaste contar la historia en danza? Claro, lo primero de todo es ver que me atrae de la dramatización, ¿no? Y después quizás lo traduzco en el movimiento, entonces en los personajes. Y luego quizás muchas veces tomo algunos pasajes, como puede ser ponerlos en los coros, partes del lenguaje dramatizado, ¿no? Que eso lo hice con, no sé si lo has visto, lo de Sánchez. Florencio Sánchez. Sí, en el año 2005 con el Sodre, la Sinfónica y el coro. Una pregunta, ¿y cuándo? Porque digo, se trata de trasladar o dar tu versión de una obra, obviamente actualizándola. Claro. ¿Y cómo se hace la elección de la música en tu caso? Bueno, en ese entonces yo, a mí, para hablar de la obra que se hizo el año pasado, ella fue la coreógrafa, es la que elige la música, ¿no? Porque es ella la que ve el movimiento a través de las partituras musicales. Pero en aquel entonces, en el 80, yo lo que pretendía y tuve bastantes conversaciones con un músico que me hacía la música expresamente para ese guión. O sea que trabajé bastante con la composición, la creación del músico. No, preguntaba porque digo, se me ocurre que en ese enfoque tuyo de Antígona, tres Antígonas, digamos, ¿no? Sí. La india, la blanca y la negra, también a nivel musical eso se tendría que ver reflejado, esa triple identidad. Totalmente, ¿no? Tenía que haber un cruce de musical, porque si no, bueno, sobre todo que yo, en mi concepción coreográfica tengo una base muy sólida de lo moderno, ¿no? De la danza moderna. No digo contemporánea porque ya hace un buen tiempo que no la practico. Y te puedo hacer una última pregunta, ¿sí? ¿Cómo ves el estado? Es una pregunta capaz un poco pretenciosa, pero ¿cómo ves vos, digamos, el estado de la música, de la coreografía, de la danza uruguaya en este momento? Si tuvieras que compararlo con, yo que sé, hace 5 años atrás, por ejemplo. Hace 5 años atrás. ¿Cómo veo la danza en este país? ¿La danza en general o en particular la de Julio Boca? No, la danza en Uruguay, bueno, pero obviamente está el tema. Sí, pero como está muy en la prensa, ¿no? En este momento, el tranvía y todo esto, pensé que me podías decir esto. Pero en la danza en general, bueno, por supuesto sigo hablando de esto, de que me sorprende mucho el nivel que ha conseguido Boca con el Ballet del Sodre, porque si voy a comparar el 2005, que es Graciela Figueroa con este guión mío sobre Sánchez, El esplendor del 900 se llamaba, consiguió con los bailarines del Sodre, y lo que está consiguiendo ahora Boca con el tranvía, ¿no? Porque no voy a hablar de Giselle, ya es otro, es un ballet blanco, es un ballet clásico, es otra técnica, otro vuelo, ¿no? Pero yo acabo de ver las dos versiones del tranvía y es espectacular lo que ha conseguido con esos bailarines. Entonces, chapeau para él, o más bien para el ballet, ¿no? No, pero el trabajo es conjunto, sin exagerar, es una tarea de equipo, vaya si lo ves. Es una tarea de equipo, es una tarea que está muy bien, la propuesta está muy buena, se necesitaba que ese ballet del Sodre tuviera una gran dirección, porque los pobres bailarines
con este maestro, o esta figura, mejor dicho, Julio Boca, han conseguido cosas realmente maravillosas. En cuanto al resto de la danza, todavía está en veremos, hay muchas cosas muy sueltas de grupos chicos, sobre todo la danza contemporánea.